Mientras la atención global se desvía hacia los focos de tensión geopolítica, la economía de Irán se desangra silenciosamente. La economía de Irán ha atravesado lo que se describe como una década perdida de crecimiento económico junto con una alta inflación. La vida en Irán se ha convertido en una lucha diaria, con más de 30 millones de ciudadanos viviendo por debajo del umbral de la pobreza. La causa principal es la inflación que roza el 50% y la devastadora devaluación del rial. En el mercado negro, un dólar estadounidense vale más de 700.000 riales, una caída 10 veces mayor en solo 7 años. Esta realidad impacta directamente en las familias, que se esfuerzan por comprar lo básico como pan o pagar el alquiler. Cada ida al mercado es una angustia, con precios que se multiplican. Un saco de arroz que antes costaba 100.000 riales, ahora se acerca al millón. Los salarios, alrededor de 40 millones de riales mensuales para la mayoría de los trabajadores, son insignificantes frente a los costos. La estrategia del Banco Central de imprimir más dinero, lejos de ser una solución, ha alimentado esta espiral, llevando los precios de alimentos básicos como el pan y el aceite de cocina a subir un 50% solo desde 2023. La consecuencia inmediata de esta crisis monetaria y de precios es un desempleo galopante. Las cifras oficiales del 10% son engañosas. La realidad es mucho más cruda, especialmente para los jóvenes, con casi 1 de cada 4 iraníes menores de 30 años sin trabajo. Para las mujeres jóvenes, la tasa es aún más alarmante, rozando el 42%. Las industrias que en su día fueron orgullo nacional, como el sector automotriz, están en ruinas. La producción de vehículos ha caído drásticamente de 1.400.000 en 2011 a apenas 1 millón en 2024, debido a las sanciones que bloquean el acceso a piezas y mercados. Ciudades como Tabriz ven cómo sus fábricas cierran, dejando a miles de trabajadores cualificados en la calle. El sector privado, vital para la creación de empleo, está paralizado por la burocracia y la falta de crédito bancario. El efecto dominó de cada cierre de negocio es devastador. Pérdidas de salarios, contratos y esperanza en las comunidades. ¿Cómo un país tan vasto en recursos como Irán, con la 4ª reserva de petróleo más grande del mundo, se encuentra en esta situación? La respuesta radica en una dependencia excesiva del crudo y en la forma en que esa riqueza es gestionada. Aunque Irán bombeó 3,22 millones de barriles por día en 2024, generando 18.000 millones de dólares en ingresos, principalmente de China, este monto es insuficiente. El presupuesto iraní se diseñó con un barril a $80, y cada descenso de ese precio crea un déficit. Además, una porción significativa de esos ingresos petroleros se desvía a gasto militar y al apoyo a aliados regionales como Hezbollah en Líbano y el régimen sirio, a quien Irán ha destinado 50.000 millones de dólares desde 2011. Este dinero, que podría aliviar la miseria de los iraníes comunes, se gasta en el extranjero, alimentando un resentimiento creciente entre la población. Por otro lado, las sanciones internacionales son una especie de cáncer sobre la economía iraní. Desde 2012, el programa nuclear iraní ha sido el blanco de estas medidas, cortando el acceso a los bancos globales y provocando una drástica caída de las exportaciones de petróleo. La retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 exacerbó la situación, congelando activos y ahuyentando a compradores clave. Irán se ve obligado a vender su petróleo a China con grandes rebajas, obteniendo solo una parte de su potencial, así que sin acceso a la inversión extranjera, que antes ascendía a 5.000 millones de dólares anuales, y con las empresas nacionales sin crédito, la economía se contrae sin parar. Pero de nuevo, la dependencia crónica del petróleo ha impedido a Irán diversificar su economía. Mientras otros países construían sólidas industrias tecnológicas y manufactureras, Irán duplicó su apuesta por el crudo sin un plan B. Sectores como el tecnológico, aunque prometedores, son aún incipientes, y el turismo, con un enorme potencial cultural, está paralizado por las tensiones políticas. Ahora, ¿cómo ha respondido el país a toda esta situación?
El gobierno iraní ha recurrido a subsidios masivos para mantener bajos los precios del combustible, alimentos y medicinas. Pero esta política, aunque bien intencionada, ha resultado ser una sangría. Con un costo de $80.000 millones anuales, casi la mitad del presupuesto, estos subsidios fomentan el despilfarro y un contrabando masivo. Es bien conocido que la gasolina subsidiada de Irán se vende ilegalmente en Pakistán con grandes ganancias. Así que cuando el gobierno ve que los ingresos petroleros caen, no tiene más opción que endeudarse o imprimir dinero, lo que dispara la inflación. El intento de recortar estos subsidios en 2010 provocó protestas mortales, dejando a los líderes con temor a querer quitarlos. Si piensan que esto no puede ser peor, la corrupción aparece como otro cáncer que carcome la economía. Élites conectadas al gobierno y a la Guardia Revolucionaria desvían miles de millones de dólares, como se reveló en el escándalo de $4.000 millones de fondos de importación de té. Medicamentos esenciales escasean y el combustible subsidiado desaparece para ser vendido en el mercado negro por redes con poderosas conexiones. Esta corrupción se remonta a la nacionalización de industrias clave tras la Revolución Islámica de 1979, que permitió a un pequeño grupo de élites controlar vastas porciones de la economía, incluyendo las participaciones multimillonarias de la Guardia Revolucionaria. ¿Qué implicación práctica ha tenido todo esto en el trajinar diario? Bueno, una economía en las sombras, o lo que se llamaría una economía sumergida. Las sanciones hacen que el comercio legal sea casi imposible, lo que impulsa un vasto mercado negro estimado en $10.000 millones anuales. Este no es solo un fenómeno de pequeños traficantes, sino que son redes organizadas a menudo vinculadas a poderosas élites y que contrabandean de todo, desde medicinas hasta fórmulas para bebés a través de las fronteras con Irak, Turquía y Pakistán. El mercado negro de divisas es aún más salvaje. El tipo de cambio oficial del gobierno es una falsedad. En el Gran Bazar de Teherán, los vendedores ambulantes comercian con dólares y euros a tipos de cambio reales que duplican o triplican los oficiales, intensificando la inflación y la desconfianza en el sistema. No es una nueva noticia que un actor creciente en esta economía oculta son las criptomonedas. Irán procesó alrededor de $1.000 millones en transacciones cripto en 2024, principalmente con Turquía y China, como una forma de eludir las restricciones bancarias. El gobierno incluso legalizó la minería de criptomonedas en 2019, atrayendo a mineros que aprovechan la electricidad barata. Sin embargo, esta actividad consume el 10% de la energía del país, causando frecuentes apagones que afectan a hogares y fábricas. Además, el acceso a las criptomonedas está fuera del alcance del ciudadano común, beneficiando principalmente a grandes empresas y comerciantes adinerados. Su volatilidad y la represión gubernamental limitan su impacto real como solución a la crisis. Así que el peso de estas luchas está llevando a los iraníes a su límite. En todo el país, las protestas son cada vez más frecuentes y virulentas. Desde la muerte de Mahsa Amini en 2022 hasta las protestas de 2019 por los precios del combustible y las de 2023 por la escasez de alimentos, el factor económico es un motor clave. En 2024, nuevas oleadas de manifestaciones se extendieron por las ciudades, con eslóganes contra la inflación y la corrupción. La respuesta del gobierno ha sido brutal, con cientos de muertos y miles de encarcelados, pero aún así la represión no ha logrado sofocar la ira popular. La crisis ambiental, como las sequías y la escasez del agua, se suman a la miseria, empujando a los agricultores de las zonas rurales a emigrar a ciudades superpobladas donde no hay empleos. La vivienda en Teherán es inaccesible, con el alquiler de un apartamento de una habitación consumiendo la mitad del salario promedio. Y a pesar de tener una población joven y educada, 40% de los jóvenes con título universitario, el 60% de los graduados están desempleados o subempleados. Para las mujeres, la situación es aún peor, con solo el 14% en la fuerza laboral. Esta profunda desigualdad y frustración alimenta un descontento social que amenaza la estabilidad del régimen. La ironía no puede ser más evidente,
pues cada vez más se acentúa la escasez de energía en un país rico en petróleo y gas. En 2024, Irán enfrentó un déficit de gas de 350 millones de metros cúbicos, que resultó en apagones masivos y cierres de fábricas, afectando a la producción y el empleo. Esta situación, producto de años de subinversión y sanciones, agrava la frustración pública y sirve como otro catalizador para las protestas. A ello se suma el considerable gasto militar en el exterior. Irán destina 1.600 millones de dólares anuales a grupos como Hezbollah y Hamas, y 50.000 millones desde 2011 al régimen sirio. Este flujo constante de fondos hacia conflictos externos, en contraste con las necesidades básicas insatisfechas de su propia población, es una fuente de profunda indignación y mantiene activas las sanciones internacionales. Cabe preguntar, tras todo esto, ¿acaso hay luz al final del túnel? Las posibles soluciones son claras, aunque su implementación es compleja. La reforma económica exige el recorte gradual de los costosos subsidios, 80.000 millones de dólares anuales, y una lucha frontal contra la corrupción, persiguiendo a las élites que se enriquecen ilegalmente. Por otro lado, la diversificación económica es crucial, invirtiendo en el prometedor sector tecnológico, abriendo el turismo y potenciando industrias como la petroquímica, la agricultura y la minería, que hoy operan por debajo de su potencial. Sin embargo, aunque todo esto parece prometedor, los obstáculos son enormes. Los sectores más conservadores del régimen se oponen a las reformas por temor a perder el poder. Las sanciones se endurecen y las tensiones geopolíticas mantienen a Irán aislado de Occidente. El costo humano es inmenso, pues hay más de 5 millones de refugiados afganos que ejercen una presión adicional, y el riesgo de una mayor emigración de iraníes. Si bien algunos expertos señalan un crecimiento del PIB del 2,2% como un indicio de esperanza, otros advierten sobre el riesgo de hiperinflación y el aumento del desempleo. El factor más impredecible sigue siendo la escalada de las protestas, que podría forzar un cambio o, por el contrario, conducir a una represión aún más severa. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ayudó a comprender mejor la realidad económica del mundo, considera suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio para más contenido en Clave Económica.